El hermetismo occidental no es una doctrina simple ni un único libro aislado. Es una tradición que atraviesa más de 2000 años de historia, desde los textos atribuidos a Hermes Trismegisto a las reinterpretaciones más modernas y contemporáneas de la magia. En este video vamos a recorrer 10 libros fundamentales que nos permiten seguir ese hilo invisible a través del tiempo. Hola, yo soy Max y te doy la bienvenida una vez más a Mare Nubium. Empecemos. Nuestro recorrido comienza con los textos que dieron origen a la tradición, y el primero de ellos es, claro que sí, el Corpus Hermeticum. Este no es un libro propiamente dicho, sino una colección de escritos atribuidos a Hermes Trismegisto, una figura mítica que combina elementos del dios egipcio Tot y del dios griego Hermes. Estos textos, redactados entre el siglo I y III de nuestra era, no son manuales de magia en el sentido práctico, sino más bien diálogos filosóficos y espirituales. En ellos se desarrolla una idea central, que el universo es una manifestación de una inteligencia divina y que el ser humano puede llegar a comprenderla e incluso a participar de ella. Conceptos como la correspondencia entre lo superior y lo inferior, la unidad de todas las cosas o la transformación interna como camino de conocimiento aparecen aquí por primera vez de forma clara. Por eso, aunque muchos de los textos que veremos después parecen muy distintos entre sí, todos de una forma u otra parten de estas ideas. Si el Corpus Hermeticum desarrolla la filosofía del hermetismo, hay un texto mucho más breve que condensa su esencia en unas pocas líneas. Ese texto es la Tabla de Esmeralda. A diferencia del Corpus, no se trata de una colección extensa, sino de un fragmento breve y enigmático que ha sido reinterpretado durante siglos. En él aparece una de las frases más conocidas del pensamiento hermético: como es arriba, es abajo. Esta idea resume uno de los principios fundamentales de toda la tradición, que existe una correspondencia directa entre todos los niveles de la realidad. Lo que ocurre en el plano material refleja lo que ocurre en el plano espiritual y viceversa. Aunque su origen exacto es realmente incierto, la Tabla de Esmeralda se convirtió en una pieza central para alquimistas, filósofos y ocultistas a lo largo de toda la historia. Y en muchos sentidos funciona como una clave de lectura, una forma de interpretar no solo los textos herméticos, sino también los símbolos y prácticas que surgirían después. Lo que más me gusta de esta edición es que incluye varias traducciones del texto original, una de ellas perteneciente a Helena Blavatsky, otra a Fulcanelli e incluso una del mismísimo Isaac Newton. Una aclaración importante: no hay que confundir la Tabla de Esmeralda con otros textos modernos que aparecen en el siglo XX y que no forman realmente parte de la tradición hermética. Por ejemplo, hay uno titulado Las Tablas de Esmeralda del Atlante Tot, que es una novela histórica inspirada en el mito, pero que no tiene nada que ver con la tradición original. Te lo advierto para que no te confundas. Bien, con estos dos textos se establece el núcleo del pensamiento hermético, una visión del universo como un todo interconectado y del ser humano como algo capaz de comprenderlo. Pero durante mucho tiempo estas ideas permanecieron en el terreno de la filosofía. No sería hasta mucho más tarde que el hermetismo empezaría a adoptar una forma mucho más práctica. Durante siglos, las ideas herméticas permanecieron en el terreno de la filosofía, pero en la Edad Media y el Renacimiento empezó a surgir algo distinto, un intento de convertir ese conocimiento en práctica. Uno de los ejemplos más claros de ese cambio es el Libro de Abramelin. Este texto, atribuido a Abraham ben Simeon de Worms, describe un sistema mágico completo, cuyo objetivo no es únicamente obtener poder externo, sino entrar en contacto con lo que se conoce como el Santo Ángel Guardián. A diferencia de los textos anteriores, aquí ya no estamos ante reflexiones filosóficas abstractas, sino ante instrucciones concretas. Este sistema consiste en rituales prolongados, disciplina estricta y un proceso de transformación que puede durar varios meses. Además, este libro tiene una particularidad importante. Es uno de los grimorios más famosos de la tradición occidental y el único de este tipo en esta lista. Esto significa que en sus páginas no solo se describe el proceso iniciático, sino también métodos para someter o amarrar entidades espirituales, incluyendo algunos de los demonios más conocidos de la tradición mágica. Es en muchos sentidos uno de los primeros intentos de estructurar un camino iniciático claro
dentro del pensamiento hermético. Abramelin te propone un sistema iniciático concreto basado en la práctica y en la disciplina y te exige que lo recorras. Pero no todos los autores siguieron este enfoque. Algunos intentaron algo distinto. No solo practicar la magia, sino comprenderla en su totalidad. Reunir, ordenar y explicar todo el conocimiento mágico de su tiempo. Ese autor fue Cornelio Agripa y su obra más influyente es 3 libros de filosofía oculta. Publicado en el siglo XVI, este texto es esencialmente una enciclopedia de magia. En sus páginas, Agripa reúne y organiza ideas provenientes de la astrología, la cábala, la alquimia y la tradición clásica, todo bajo una misma estructura. Pero lo que hace a esta obra ser realmente importante no es solo la cantidad de información que contiene, sino la forma en que está ordenada. Aquí el hermetismo deja de ser una colección dispersa de ideas y se convierte en un sistema coherente. Un intento de explicar cómo interactúan las fuerzas visibles e invisibles del universo a través de correspondencias, jerarquías y principios comunes. Y ese intento tuvo un impacto enorme, porque de una forma u otra, gran parte de la magia occidental posterior se construye sobre la base que Agripa dejó establecida. Un detalle interesante de esta edición es que incluye el llamado cuarto libro de filosofía oculta, un texto tradicionalmente atribuido a Agripa, aunque su autoría no está del todo clara. Con textos como estos, el hermetismo deja de ser únicamente una filosofía y se convierte en práctica. Un conjunto de métodos, símbolos y rituales que buscan no solo comprender la realidad, sino también transformarla. Pero a medida que estas ideas se desarrollan, también se vuelven más complejas y más ocultas. A medida que el hermetismo se desarrolla, ocurre algo curioso. El conocimiento no desaparece, pero deja de expresarse de forma directa. Empieza a ocultarse en símbolos, en imágenes, en estructuras que solo pueden entenderse si sabes cómo leerlas. Uno de los autores clave en este cambio es Eliphas Levi, con su obra Dogma y Ritual de la Alta Magia. Escrito en el siglo XIX, este libro marca un punto de inflexión. Recupera muchas ideas del pasado, pero las reorganiza en un lenguaje más accesible para su época. Levi no solo explica conceptos, sino que los traduce a un sistema simbólico. De hecho, muchas de las imágenes que hoy asociamos con el ocultismo, como el Baphomet, al que ya dedicamos un video, se popularizan a partir de su obra. En este sentido, Dogma y Ritual no es solo un libro para leer, es un libro que hay que aprender a interpretar. Es un texto que funciona como un puente entre la tradición hermética clásica y el ocultismo moderno. Pero si Levi traduce el hermetismo al lenguaje simbólico moderno, hay un autor que lleva esa idea aún más lejos. Ese autor es Fulcanelli, con el misterio de las catedrales. Su inclusión en esta lista es especialmente importante porque representa un cambio radical en la forma de entender el hermetismo. Ya no se trata solo de textos, sistemas o prácticas, sino de reconocer que ese conocimiento también puede estar oculto en el mundo que nos rodea. Publicado a principios del siglo XX, este libro propone una idea fascinante, que el conocimiento alquímico no está solo en los textos, sino también en la arquitectura. Según Fulcanelli, las catedrales góticas contienen, en sus estructuras y relieves, un lenguaje simbólico que transmite enseñanzas herméticas. Es decir, aquí el conocimiento no está escrito, sino tallado en piedra. Este enfoque cambia completamente la forma de entender el hermetismo. Ya no se trata solo de leer textos, sino de aprender a ver el mundo como un libro abierto. Con Levi y Fulcanelli, el hermetismo se vuelve más críptico, pero también más rico. Y es que estos autores introducen una idea fundamental, y es que el hermetismo no siempre se transmite de forma literal. Muchas veces está oculto en símbolos, esperando a ser descifrado. Pero en algún momento, esa interpretación tiene que convertirse en experiencia directa. Hasta ahora, el hermetismo se ha presentado como una filosofía y como un lenguaje simbólico. Pero en algún punto surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se practica todo esto? Una de las respuestas más estructuradas a esta pregunta la encontramos en Iniciación al Hermetismo de Franz Bardon. Publicado en el siglo XX, este libro propone un camino progresivo dividido en etapas claras. Ejercicios mentales, físicos y espirituales que buscan desarrollar paso a paso las capacidades del practicante. A diferencia de muchos textos anteriores, Bardon aquí es directo. No habla en símbolos, sino en instrucciones.
Pero esa claridad tiene un costo. Requiere disciplina, constancia y un compromiso real con el proceso. Es probablemente uno de los sistemas más completos para llevar el hermetismo al terreno de la experiencia personal. Pero no todos los enfoques modernos siguen esa lógica tan rígida y estructurada. A finales del siglo XX aparece una visión radicalmente distinta de la mano de Peter J. Carroll. Su obra, Liber Null y Psiconauta, es uno de los textos fundacionales de la llamada magia del caos. Aquí, muchas de las estructuras tradicionales se cuestionan. En lugar de seguir un sistema rígido, Carroll propone algo más flexible: utilizar las creencias, los símbolos y las técnicas como herramientas, sin necesidad de adherirse a una tradición fija. El foco ya no está puesto en preservar un sistema, sino en experimentar. Estos dos libros representan enfoques casi opuestos. Por un lado, Bardon, disciplina, estructura, progresión. Por el otro, Carroll, flexibilidad, experimentación, ruptura. Pero ambos comparten algo esencial: la idea de que el hermetismo no es solo teoría, es algo que se practica y que transforma a quien lo practica. Y es precisamente esa transformación la que nos permite acceder a una nueva forma de ver. Porque al final, el hermetismo no solo se estudia, sino también se percibe. Después de la filosofía, la práctica y el símbolo, el hermetismo llega a un punto distinto. Ya no se trata solo de entender o de hacer, sino de ver. Un ejemplo claro de esto es Alquimia, de Stanislas Klosowski de Rola. Su inclusión en esta lista es importante porque representa una forma distinta de transmitir el conocimiento hermético, no a través de la explicación, sino de la imagen. A diferencia de muchos textos tradicionales, este libro no se centra en explicar teorías paso a paso. Lo que hace es mostrar. A través de imágenes, grabados y símbolos alquímicos, propone una forma distinta de acercarse al conocimiento, una forma más intuitiva. Es en cierto sentido una invitación a contemplar más que a analizar. Y en esa contemplación, empezar a reconocer los patrones que atraviesan toda la tradición hermética. Pero si este libro nos invita a ver, hay otro que amplía aún más ese campo de visión. Ese libro es El Museo Hermético, de Alexander Roov. Su inclusión en esta lista es clave porque lleva la idea del hermetismo como red simbólica a su máxima expresión. Más que una obra lineal, es una colección de imágenes, textos y referencias que recorren siglos de pensamiento esotérico. Aquí el hermetismo deja de presentarse como una serie de autores o libros aislados y aparece como un entramado de conexiones entre símbolos, ideas y tradiciones. No es un libro para leer de principio a fin, sino para explorar, incluso para perderse, y en ese proceso empezar a encontrar relaciones que antes no eran evidentes. Es en cierto sentido la representación más clara de cómo funciona realmente esta tradición, no como un sistema cerrado, sino como una red viva de significados. Con obras como estas, el hermetismo deja de ser solo un conjunto de textos o de prácticas. Se convierte en una forma de percibir la realidad, una forma de leer símbolos, de encontrar correspondencias y de reconocer que tal vez todo está más conectado de lo que parece. Estos 10 libros no agotan el hermetismo, pero trazan un mapa, un recorrido que va desde los primeros textos atribuidos a Hermes Trismegisto hasta las concepciones y reinterpretaciones más modernas. Y como todo mapa, no está hecho para ser observado, sino para ser recorrido. Porque el hermetismo no es algo que se entienda de una vez y para siempre. Es algo que se explora y que con el tiempo empieza a revelar sus propias conexiones. La selección de estos libros no responde solo a su importancia histórica, sino también a algo más práctico: su disponibilidad, su accesibilidad y la posibilidad real de trabajar con ellos hoy mismo. Si te interesa empezar este recorrido, en la descripción del video vas a encontrar enlaces a todas las ediciones que mencioné. Y a partir de ahí, el mapa ya no es el mismo para todos. Cada lector o cada practicante traza su propio camino. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por haber visto el video completo. Mi nombre es Max, yo soy escritor y practicante de magia y en mi canal Mare Nubium exploramos los misterios de la magia, la alquimia y el ocultismo, tanto en su aspecto teórico con libros antiguos y grimorios, como en su costado práctico con ejercicios, ceremonias y rituales. Si estos temas te interesan, te invito a suscribirte al canal para no perderte de los próximos episodios. Que tengas un muy buen día y nos vemos en el próximo video. Chao.